Jueves 10 de junio. Avanza el mes. Y un saludo muy especial para todos ustedes que están con nosotros en estas reflexiones, en lo que cada día evoluciona todo, se transforma, se torna diferente cada instante. Esa es la vida. Así surge el desarrollo de la humanidad. Y así es como hay que entenderlo. Así que buenos días para todos ustedes. Hoy es un día interesantísimo. Donde los sectores hegemónicos de Occidente tienen su mano, la colocan en todos los procesos, porque es la continuidad de la actitud con diferentes formas, con diferentes sistemas, generalmente de opresión, de dominación. Bueno, pues hoy efectivamente vamos a hablar un tanto de Perú, de ese gran país andino. Pero claro, hay que darle un poquito de forma al Perú y cómo esos predios tomaron vida y tomaron forma. Pues como ustedes saben, la humanidad y el planeta ha atravesado por diferentes estadios en el que cada estadio presenta situaciones específicas, fruto de los acontecimientos propios del planeta, como los acontecimientos que inciden en el planeta, de las fuerzas externas de los otros planetas, de las otras galaxias, en fin. Y por eso decíamos al principio que todo evoluciona, se transforma. Es bueno que se sepa que hay teorías en las que achacan a la formación del universo a una explosión. Bueno, eso podría ser posible. Un saludo a Yuri Cabrera. Yuri Cabrera, un gran hermano, amigo, un joven que queremos mucho, un joven muy inquieto. Cuídate mucho, Yuri. La juventud tiene que cuidarse. A tu hija y a tu mujer, sobre todo. Ese es tu entorno. Tienen que cuidar el entorno. Oigan bien, cuidar el entorno, cuidarlo. Pues bien, efectivamente es muy probable que se haya saturado de energía y de materia algún lugar del universo y explosionara todo esto y se formaran con las fuerzas que generan los átomos y los demás componentes de la estructura molecular de la materia, que está permanentemente en transformación y en movimiento. El movimiento da energía, la energía provoca calor, provoca luz, la energía es lo más importante, es el todo, la energía. Y pues se formaron estos planetas. De seguro hubo una acumulación de energía, fruto de la materia que se iba aglomerando, chocaban todos estos átomos, todos estos componentes, como decíamos, y explosionaron y se formaron los planetas. No sabemos si uno a uno, si dos en uno, si dos en tres, si tres en cuatro, no se sabe. Pero se formó el sistema solar y el gran sol, el que ilumina, el que da el calor para que germinen las semillas. Sin calor, pero sin el frío de la noche las semillas no germinan. Debe estar el terreno apto para germinar las semillas. Sí, es un proceso. Bueno, pues así se formaron los planetas. En el planeta Tierra, hermosísimo, ha atravesado por estadio, por
por diferentes etapas en el que hoy día estamos cosechando todo ese proceso. Desde el momento que era inhóspita, no había manera, mucho azufre, muchos gases tóxicos, porque los volcanes, el calor, cada lugarcito de la Tierra habían volcanes. Imagínense, prendido en candela la Tierra. Bueno, recuerden que si no la cuidamos, vuelve a ser lo que era, porque todo en la vida vuelve a su origen. El problema es cuando usted niegue el origen. Todo se pierde. Pues es un tema muy amplio y como hemos decidido estar con ustedes media hora, es bueno ir de saltito en saltito para agotar el tiempo que hemos establecido para interactuar. Gracias a las plataformas que nos permiten, en este caso el Facebook, que le proporciona a todo el mundo la forma de expresarse, que te dan seguimiento, bueno, pero en el mundo a todo le dan seguimiento, todo tiene sus investigaciones, esto es normal, no le tengan miedo a eso. Si pueden hablar, hablen para que ayuden a las demás personas a oír las experiencias que han vivido los otros, porque eso ayuda muchísimo. Pues el Perú es una zona importante de las tierras andinas que en el proceso de evolución de las diferentes épocas del planeta fueron tomando forma. Hay que saber que, como decíamos al principio, una época volcánica, una época de tranquilidad, una época de lluvia, mucha lluvia, el planeta fue proporcionando todos los medios para que se desarrollara la vida armoniosamente. Una época gélica, es decir, donde todo era hielo, todo era... se congeló la tierra, una gran parte de la tierra, muy pocos territorios. Pero eso permitió, porque ya estaba poblada en gran medida el planeta, habían evolucionado todos, habían desarrollado civilizaciones, que sobre las civilizaciones hay mucha teoría también, todas pueden ser posibles, pero aprovecho para saludar a Raimundo Cuevas, que estaba un joven extraordinario, un joven adulto, pero muy talentoso, ingeniero, muy preparado, tiene máster, Esperemos que consiga trabajo, ingeniero, porque la cosa no está muy fácil hoy día. Por eso los proyectos que tienen una visión de desarrollo, hay que apoyarlo. Así que cuando usted encuentre una persona con esa visión desarrollista para que nuestra sociedad siga avanzando hacia el porvenir y proporcione bienestar. El bienestar se proporciona con el desarrollo y el progreso. Porque el desarrollo y el progreso permite colocar en la nevera, como yo le digo a mi esposa, y siempre digo, mortadela, salchichón, jamón, ensalada, verdura, leche, jugo, y todo lo necesario para que la familia se alimente bien y proporcionarle proteínas y vitaminas. Cuando usted esté claro ya, ingeniero Cuevas, espero por usted, para que marchemos juntos hacia conquista de mejores momentos para nuestro pueblo. Pues el Perú fue poblado, las tierras andinas, al estar congelado todo el planeta, los mares se congelaron, pero hay un estrecho que se llama el Estrecho de Bering, que une muy fácilmente continentes con otros, es decir, los continentes asiáticos con los continentes americanos, desde Alaska, el Canadá, Estados Unidos, como son hoy, tienen esos nombres, México. De México se pasa por todo Centroamérica y se llega a Sudamérica. Hay un empalme y luego esto arropa todas estas islitas que se formaron en el proceso de evolución del planeta Tierra. Se movían las capas tectónicas de un sitio para otro, iban dejando
islotes iban dejando, y los mares fueron bajando, y se normalizó hasta lo que conocemos hoy día. Y esos mares antes ocupaban mucho más tierra, hace 65, 80 millones de años. No crean ustedes que el proceso de desarrollo de la Tierra es cercano, no, eso tiene tiempo muy largos, infinitos tiempos. Claro, para el universo el tiempo no existe. El tiempo no existe en el universo. El tiempo es nosotros, que lo hemos definido, y quien nos marca, fruto de la transformación del día en la tarde en la noche en la madrugada, en fin. Eso nos ha dado la noción de tiempo. Pues el Perú llegaron a esas tierras andinas, Bolivia, Perú, Ecuador, parte de Colombia, parte del Brasil, civilizaciones de otros continentes que atravesaron todo Norteamérica y se fueron por Centroamérica, México y Centroamérica y Suramérica. Ahí se instalaban esas civilizaciones y fueron creciendo. Y efectivamente el Perú es una tierra bellísima, rica, poderosa, de una cultura que se desarrolló y una civilización de mucho progreso. Y durante miles de años fueron construyendo esas civilizaciones, esa culturas, los aborígenes, los indios, que vinieron de otros continentes asiáticos y mucho más para acá de Asia, de Euroasia, pasaron por aquí, por el estrecho de Bering. Y todas esas grandes civilizaciones provocaron que todas nuestras islas, la mayoría, fueran pobladas por aborígenes. Por eso en América es el continente, debiera llamarse el continente aborigen, algo así, el continente indio, el continente, pero vino un señor que le puso el nombre que él tenía y se llama América, por Américo Vespucio. Muy bien. Y el Perú entonces se desarrolló una civilización, vamos a ir saltando más rápido, en el que tuvieron las habilidades de dominar la producción agrícola, la minería, la administración pública, para darle forma y bienestar a su pueblo. Y lograron tener un gran imperio, el imperio Inca. Están ahí los vestigios expresados en grandes monumentos. Por ejemplo, hay ciudades hermosísimas, están en la cima de los Andes, una cadena montañosa altísima, muy compacta, muy fuerte. Que es una cadena montañosa que amarra los continentes, sobre todo suramericanos. Y ahí está Machu Picchu, una ciudad que han tratado de reconstruir, pero le ha sido muy difícil porque se olvidó la cultura inca, se olvidó la cultura de nuestros aborígenes. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, ahí vamos. Pues esas culturas, esas etnias, lograron un desarrollo extraordinario en nuestro continente. Pero sucedió que nuestro continente ha tenido transformaciones fruto de acontecimientos que produce la naturaleza, los fenómenos naturales como terremotos, grandes épocas lluviosas de inundaciones terribles, fuego que producen los rayos en las zonas selváticas, sobre todo porque se secan las hojas con la sequía. Cuando viene la lluvia y caen los rayos, se incendian los bosques. Y la gente dice, le pegaron fuego. No, a lo mejor le cayó un rayo en un determinado lugar. El rayo se produce con el choque de dos nubes cargadas de electricidad negativa y electricidad positiva. Produce ese estruendo y esa luz inmensa que ilumina a la humanidad. Y esos son los rayos. Son buenos, son peligrosos porque producen muerte, pero producen mucha vida, sobre todo.
es la luz. La luz es conocimiento, es vida. Pues el Perú entonces fue diezmado de alguna manera por fenómenos naturales que dieron al traste con la situación de desarrollo. Y vinieron las enfermedades y coincidió entonces que Europa, que había alcanzado otro nivel de desarrollo porque los europeos, los blancos, generalmente tienen unos genes de vivir la vida peleando para conseguir cosas, arrebatársela al otro, por la fuerza. Pues de ahí esas potencias europeas, uno cogieron para el oriente, como Inglaterra, tenía un gran dominio de todo Oriente, la India, Oceanía, y eran colonialistas, saqueadores de las riquezas de esos pueblos. O se robaban las riquezas, pero imponían su forma de vivir a sangre y fuego. Pues en el Perú, al llegar los españoles en el siglo XV, es decir, en el 1498, en el 1500 y tanto, ya siglo XV, diezmaron a esas poblaciones, eran millones, eran los pobladores originarios de las regiones andinas en este caso. Y al llegar, pues, hicieron una devastación donde arrasaron con todo. Lo primero que quisieron destruir fue la cultura de los aborígenes del Perú. Trataron de borrarla. Hay una expresión popular en nuestro país que la borraron de tal manera. Pues así la hicieron. Dejaron algo milagrosamente, porque siempre quedan los vestigios. No pudieron llevarse las piedras. Pero los minerales sí, se lo llevaron casi todo. Entre oro y plata en la zona andina se llevaron una cantidad enorme, tan enorme que con ella se podía haber hecho una escalera de la tierra a la luna, de plata y oro. Se lo robaron en México, en Bolivia y en el Perú. Saquearon y borraron la cultura, la identidad la borraron. Bueno, al final hablaremos de Pedro del Castillo. Pedro Castillo, ese no es su nombre, que él es aborigen, pero le borraron su nombre. A lo mejor él se llama Huacuco Huanca, a lo mejor ese es el nombre de él, pero se lo cambiaron. Se llama Pedro Castillo, profesor de primaria en los campos, en los campitos del Perú, y que hoy posiblemente podría ser presidente del Perú. Pues bien, de ahí a sangre y fuego surge más adelante la imposición del imperio capitalista que dirigían y que dirigen todavía en Occidente Estados Unidos y los países más desarrollados de Europa. Luego de que también Europa fue sometida a la dominación imperial de Estados Unidos, del gran capital, que acumularon con la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque para eso es que hacen las guerras, para acumular grandes riquezas. Bueno, y con el gran capital vuelve y subyuga las aspiraciones del pueblo peruano para vivir en paz y desarrollar todas sus estructuras sociales, políticas, religiosas, culturales, y aniquilan las esperanzas de ese pueblo y eliminan a los hombres que aspiraban para que en el Perú se desarrollara una democracia participativa en el que la población tuviera bienestar. Ya a principios del siglo XX y en el desarrollo mismo del siglo XX, aniquilaron todos los hombres y mujeres que planteaban las transformaciones del Perú para vivir dignamente.
La derecha imperial capitalista no juega. Mata, capa y asesina. Todo a sangre y fuego. No olviden que con fuego mataron, quemaron, incendiaron comunidades enteras en el Vietnam. Pero lo hicieron salir huyendo despavorido, porque los pueblos es lo más grande que hay. Por eso vuelvo y le digo, Raimundo, ingeniero, cuando usted esté claro y tenga un proyecto de nación, abrácese con los suyos, con su entorno, y busque al pueblo. Explíquele al pueblo de qué se trata el proyecto y que el objetivo es alcanzar mejores niveles de vida, de más bienestar, de más progreso, de más desarrollo. Sobre todo el bienestar. Pues hicieron colapsar las aspiraciones del pueblo peruano, que ha dado muchos intelectuales. Estuve viendo un documental ayer de Mariátegui, un profesor que se consolidó como intelectual, periodista, un hombre de ciencia, un hombre de visión histórica, y escribió y aportó muchísimo al desarrollo de la visión que debe tener el pueblo peruano para alcanzar niveles de desarrollo importantes. Lo acosaron tanto que murió. Enfermedades catastróficas que lo atraparon. Bueno, pues eso ha generado el gran capital en el Perú, donde hoy día, amén de que prácticamente negaron a Bolívar, en la gesta histórica de ese extraordinario hombre de liberar todos los pueblos de Sudamérica, hacer una gran nación confederada. Y estos dirigentes peruanos que siempre fueron una risita parada, se creían que eran colonizadores, que eran los dueños y señores de todo el Perú, pues de alguna manera le hicieron mucha resistencia a Bolívar. Hubo muchos problemas. Bolívar, Ecuador. Bueno, en Colombia no se diga, siempre han sido traidores. Traicionaron a Bolívar. Sucre, traicionó a Bolívar. Porque entendió que debieron hacer su propio camino, es decir, prefirieron ser cabecita de ratón y no cola de león. Pero muy bien. El capital imperial diezmó la sociedad peruana y la puso a producir para engrosar y hacer más fuertes los capitales imperiales. Las industrias, la producción agrícola, todo, claro. Dejaban caer dádivas, se hicieron algunos ricos en el Perú. Pero hoy día, pasando ya para adelantar, después de que ellos diezmaron las aspiraciones de ese pueblo que evolucionaba en búsqueda de mejores formas de coexistir y desarrollarse, se consolidó esos grupos del gran capital que hoy dominan al Perú. Pero junto con la evolución del colonialismo, del imperialismo y del gran capital, han evolucionado los sectores sociales, además. Y sistemas productivos que muchas veces no tienen nada que ver con la hegemonía del capitalismo, como es y el negocio, como es la producción y el negocio de las drogas. En el Perú eso es muy fuerte. Hay sectores de la droga, de la producción de la droga, de lo que le proporcionan a la población para adormecerla, mantenerla tranquila, mantenerla diezmada, como hicieron los ingleses en China, que ya hubo un momento los chinos no daban para nada porque todos vivían drogados con el opio. La guerra del opio. Tuvo China que hacer una guerra para librarse de la maldad de los ingleses, imperialistas, malvados, colonialistas. Querían destruir a China, dividirla en pedacitos, no pudieron. No. Como les digo,
Las sociedades evolucionan así como ha evolucionado hasta hoy día la sociedad peruana. Aparentemente la sociedad peruana está dividida en dos. Unos en pro y otros en contra. No. Lo que pasa es que ha de haber un imperio dominante, aliado ese imperio con el gran capital. El imperio es la gendarmería militar que impone la regla de juego y trata de borrar la cultura de los pueblos e imponerla de ellos. Subvencionado, patrocinado por el gran capital que lo manejan grupos. A veces dejan pasar a personas para que se hagan ricos y compartan con ellos, para que digan que hay pluralismo. No, el gran capital no juega con nada ni con nadie, ni se deja quitar lo suyo. Por eso las guerras. De ahí la expresión del presidente, del comandante en jefe de la China continental, de la China comunista. Si no hay negocio, hay guerra, porque lo único que impide que haya guerra es que haya libre negocio, libre comercio, que todo el mundo tenga derecho a vender y a comprar. Ganar, ganar, que usted se prepare para ganar. Cuando venda, ganar. Siempre tiene que vender para ganar y fortalecer las estructuras de desarrollo de su pueblo. Ahí vuelvo, ingeniero Raimundo. Necesitamos la conducción en nuestro país de un hombre visionario donde se fortalezcan las estructuras productivas, se modernicen conjuntamente con los hombres y mujeres de la ciencia y de la cultura y del conocimiento y los que transforman la materia, los hombres que al día a día elaboran todo esto para que haya bienes y servicios, los obreros, los empleados. En fin, Perú hubo intento importante para desarrollar un sistema democrático que diera el traste con todo lo que hasta desde el colonialismo a la fecha ha imperado. Bueno, y hubo una época en la década de los 70 donde la Unión Soviética patrocinaba golpes de Estado en muchos lugares del mundo, aliado con los partidos que tenían afinidad con la Unión Soviética, y en muchos lugares dio algunos resultados, en otros colapsaron. Donde más duró esos golpes de Estado y proporcionó gran bienestar a la población de su país fue en Libia. Pero Occidente fue a Libia, engañó a Libia, la destruyó. Y destruyó la sociedad de progreso que existía en Libia bajo la comandancia de Gaddafi, de Muammar Gaddafi. En Egipto lo mataron a Nasser, fue un gran comandante, un gran forjador de objetivos para alcanzar unidad entre los pueblos. En fin, la mayoría de esos golpes de Estado colapsaron porque no eran fruto del proceso propio que experimentan los pueblos. Que llegan los momentos importantes para que se sucedan transformaciones, como está sucediendo en México con el presidente López Obrador. No es fácil, pero hay una enseñanza del presidente López Obrador, y es que para gobernar hay que gobernar con todos los sectores, y que usted no puede ser un empleado de nadie en particular, porque entonces ahí no impera la democracia, no impera el bienestar, no impera la justicia. Cuando usted es un gobernante por instrucción de un grupo y para servirle a ello, no hay justicia. Eso es una aberración a las libertades y al progreso de las ideas de los pueblos. Bueno, pues cuando hablamos del narcotráfico, si se le quiere llamar así, esos poderosos hombres y mujeres que en el Perú pululan por cientos, por miles, como los grandes magnates que han alcanzado riquezas enormes, aliados con el imperio, los sectores imperiales que conviven con los peruanos,
con los sectores populares que se han ido organizando, con las fuerzas revolucionarias, una con una visión equivocada de implementar acciones individuales que nunca llegan a tener grandes frutos porque se aíslan de las masas. Y decía Mao Zedong, quien se aísla de las masas cava su propia tumba. Quien se aísla de su gente cava su propia tumba. Por eso los hombres progresistas tienen que dar mucho amor, mucha solidaridad, tienen que dar mucho calor para que el proyecto tome fuerza y se enrumbe hacia la aceptación de toda la población. Eso hizo López Obrador. Pues en el Perú, fruto de todas las inequidades y de todas las aberraciones que se han cometido con ese pueblo, hoy, fruto de un proceso de formación y de educación y de trabajo arduo de organizar las bases sociales, surgen hombres y mujeres aglutinados en un partido político que han concitado el apoyo de la mayoría de la población peruana, mucho más del 60%. Claro, en una lucha que se libra en el terreno de los que tienen la hegemonía del poder político en estos pueblos, cuando esos movimientos toman forma y se lanzan en procura de alcanzar la gobernanza, es muy difícil, porque los derechistas, los dueños de los capitales, los dueños de imponer la explotación misericordia contra los pueblos, son difíciles. Si tienen que matar, si tienen que aniquilar poblaciones enteras, lo hacen. Por eso hemos dicho, te lo digo siempre a mi compañera esposa, porque en tiempos de pandemia son los tiempos más bellos, porque cuando más tiempo tú puedes estar junto con tu esposa, solo. Y más ya los hombres como nosotros de avanzada edad, que los hijos se han ido a construir su espacio, a construir su vida con otras perspectivas, tenemos más tiempo para amarnos, para conocernos, para querernos y cuidarnos. Y siempre le vengo diciendo, hasta tanto no se declare ganador al candidato de las fuerzas progresistas peruanas, no se puede cantar victoria, porque la derecha es entidades que están basadas y edificadas sobre la exterminación, sobre la explotación y sobre la dominación, por lo que le daría lo mismo mandar a matar 100, 200,000 personas en el Perú, para ello quedarse disfrutando de las mieles del poder. Por eso el pueblo tiene que estar vigilante en el Perú, y que ese profesor que se ha pasado su vida enseñando, organizando al pueblo, orientándolo, tenga la oportunidad de ser el presidente de todos los peruanos, pero que si no toma en cuenta los diferentes sectores de la sociedad peruana, inclusive los grandes capitalistas, los grandes capos, los grandes bolsones seres humanos que están en la extrema pobreza, los que no han podido educarse, que tienen que contar con los que no tienen totalmente identidad la conducción del Estado con él, y que debe tomarlo en cuenta. Tiene que provocar la unidad de todos los sectores del pueblo peruano para echar a caminar esa maquinaria y ponerla a producir desarrollo, progreso, bienestar y sobre todo justicia, porque sin justicia no hay bienestar. Nos veremos el próximo jueves. Cuídense mucho. Saludos a todos los que conmigo pasan esta media hora.